En este video trabajaremos con funciones polinómicas. Recordaremos cómo encontrar las raíces de un polinomio de grado mayor que 2, cómo escribir la descomposición factorial de un polinomio como producto de factores lineales, cómo se suman, se multiplican y se dividen polinomios. En particular nos detendremos en el algoritmo de Ruffini y la división larga de polinomios. Una función con dominio y codominio de los números reales es polinómica de grado n si se escribe como f de x igual a n x a la n más a n menos 1 x a la n menos 1 más a1x más a0, donde n es un número natural, a n menos 1, a0 son números reales, siendo a n diferente de 0. Los números a sub n, a sub n menos 1, a sub 0 son los que se llaman coeficientes del polinomio, y en particular a sub 0 le decimos término independiente. Por ejemplo, una función constante, es decir, una función con expresión f de x igual b, es un polinomio a grado 0, que tiene como gráfico la recta horizontal de ecuación y igual b. Una función lineal de expresión f de x igual a x más b con la diferente de 0 es un polinomio a grado 1 que tiene como gráfico la recta de ecuación y igual a x más b. Una función cuadrática de expresión f de x igual a x2 más bx más c, siendo a distinto de 0, es un polinomio a grado 2 que tiene como gráfico la parábola de ecuación y igual a x2 más bx más c. Es decir, en el caso de una función constante, una función lineal o una función cuadrática, esto es, polinomio de grado 0, de grado 1, de grado 2, conocemos el gráfico. Recta horizontal, recta inclinada, parábola de eje vertical. Pero si el polinomio tiene grado mayor a 2, no podemos a priori conocer cómo es el gráfico, sino que tendremos que realizar un estudio analítico para luego llevar a cabo la representación gráfica. En la figura de la izquierda tenemos un ejemplo de gráfico de un polinomio de grado 3 y la de la derecha un ejemplo de gráfico de un polinomio de grado 4. En cuanto a las raíces, si tenemos un polinomio de grado n, decimos que alfa es raíz de ese polinomio si y solo si al suplantar la x por alfa se obtiene 0 como resultado. Es decir, alfa raíz de f si y solo si f de alfa es igual a 0. Si el polinomio tiene grado n, entonces tiene a lo sumo n raíces. Supongamos que alfa 1, alfa 2, alfa n son n raíces de f. Entonces f puede escribirse como a sub n, que es el término, el coeficiente del término x a la n, por x menos alfa 1 por x menos alfa 2 por x menos alfa n. Es decir, f puede escribirse como producto de factores lineales, lo que se conoce como la descomposición factorial del polinomio f, justamente como producto de factores lineales. ¿Cómo hacemos para hallar las raíces de un polinomio de grado mayor a 2? En primer lugar, intentamos buscar una raíz para luego, por ejemplo, con el algoritmo de Ruffini, bajar de grado el polinomio. Para eso es útil recordar las que llamamos raíces evidentes, es decir, cómo encontrar fácilmente o cómo ver si un polinomio tiene determinadas raíces de forma sencilla. En el caso de que el polinomio tenga término independiente 0, entonces 0 es raíz del polinomio. En el caso de que la suma de todos los coeficientes del polinomio sea igual a 0, entonces 1 es raíz del polinomio. Si la suma de los coeficientes ubicados en el lugar par es igual a la suma de los coeficientes ubicados en el lugar impar, entonces menos 1 es raíz del polinomio. Por ejemplo, el término independiente de x3 menos 3x2 más x es 0, por lo que 0 es raíz del polinomio. La suma de los coeficientes de 3x3 menos 11x2 más 12x menos 4 es 0, por lo que 1 es raíz del polinomio. Si el polinomio 2x3 más 3x2 más 4x más 3, entonces la suma de los coeficientes de los términos ubicados en el lugar impar, o mejor dicho, de los términos con exponente impar, en este caso 2 y 4, es igual a la suma de los coeficientes 3 y 3, que serían los coeficientes que multiplican a x a la 2 y al término independiente.
por lo que menos 1 es raíz del polinomio. Entonces, por ejemplo, supongamos que queremos calcular las raíces del polinomio de grado 3, 3x3 menos 11x2 más 12x menos 4. Primero miramos si el polinomio tiene alguna raíz evidente. Como la suma de los coeficientes es igual a 0, se deduce que 1 es raíz evidente. Luego, conociendo una raíz, podemos utilizar el algoritmo de Ruffini para bajar de grado el polinomio. Para ello, ubicamos los coeficientes ordenados en forma decreciente según el exponente y la raíz conocida de la siguiente manera. Una observación previa, si por ejemplo el polinomio no tiene término en x al cuadrado, es decir, el coeficiente que multiplica a x al cuadrado es 0, en el lugar donde iría este coeficiente colocamos un 0. Y procedemos de la siguiente manera. Escribimos el 3, multiplicamos 3 por 1 y lo colocamos debajo del menos 11 y luego sumamos. Menos 11 más 3, menos 8. Menos 8 por 1, menos 8. Sumamos, obteniendo 4. 4 por 1, 4. Menos 4 más 4, 0. Este es el resultado del algoritmo de Ruffini. El 0 que está ubicado en la casilla recuadrada indica que efectivamente 1 es raíz del polinomio. Es decir, que el resto de dividir el polinomio original entre x menos 1 es 0. Y los números 3, menos 8 y 4 son los coeficientes de un polinomio de grado 2 que multiplicado por x menos 1 da el polinomio original como resultado. Es decir, 3x3 menos 11x2 más 12x menos 4 puede escribirse como x menos 1 por el polinomio de grado 2, 3x2 menos 8x más 4. Buscamos ahora las raíces de 3x2 menos 8x más 4, o lo que es lo mismo, resolvemos la ecuación cuadrática 3x2 menos 8x más 4 igual a 0. Aplicamos la fórmula, la raíz de 16 es 4, simplificamos la expresión y obtenemos que las raíces de la ecuación 3x2 menos 8x más 4 igual a 0 son 2 y 2 tercios. Luego, el polinomio 3x3 menos 11x2 más 12x menos 4 tiene 1, 2 y 2 tercios como raíces, por lo que puede escribirse como 3 por x menos 1 por x menos 2 por x menos 2 tercios. Recordemos que 3, el coeficiente del término de mayor grado, x a la 3, debe escribirse en la descomposición factorial. Diremos que dos polinomios son idénticos si coinciden los coeficientes de los términos de igual grado. Es decir, si f y g son los polinomios a(n)xn, a(n-1, xn-1, más a1x más a0, y g, bn(xn más bn-1, xn-1, más b1x más b0, entonces f de x es igual a g de x para todo x perteneciente a los reales, si y solo si a sub 0 es igual a b sub 0, a sub 1 es igual a b sub 1, y así hasta a sub n igual a b sub n. ¿Cómo se suman dos polinomios? Para sumar dos polinomios, simplemente agrupamos los términos de igual grado. Por ejemplo, si f de x y g de x son los polinomios que figuran en pantalla, al hacer la suma, agrupamos los términos de igual grado. En este caso, 2x2 más x2 y los términos independientes más 5 y menos 1, obteniéndose 3x3 más 3x2 menos 2x más 4 como resultado. Si queremos multiplicar dos polinomios, aplicamos primero propiedad distributiva y luego agrupamos los términos de igual grado como acabamos de ver. Por ejemplo, en este caso, multiplicamos f por g aplicando propiedad distributiva, luego aplicando propiedades de las potencias. Recordemos que el producto de potencias dejamos la misma base y sumamos los exponentes, es decir, obtenemos x5 más x4 más 2x2 menos x cuarta menos x3 menos 2x, y ahora agrupamos los términos de igual grado. En este caso, x4 menos x4 se cancelan, por lo que el resultado final es x5 menos x3 más 2x2 menos 2x.
En cuanto al cociente, ¿cómo se calcula el cociente de dos polinomios f y g? En el caso en que el grado de f, o sea, el polinomio que vamos a ubicar en el numerador, sea mayor o igual que el grado de g, polinomio ubicado en el denominador, podemos realizar la que se llama división larga de polinomios. Por ejemplo, supongamos que f de x es el polinomio de grado 3, 2x3 menos 10x2 más 4x más 1, y g el polinomio de grado 1, x menos 2. Como el grado de f es mayor que el grado de g, podemos plantear la división larga de polinomios para calcular f sobre g. Recordamos el algoritmo. Ubicamos el polinomio del numerador a la izquierda y el polinomio del denominador a la derecha. El polinomio tienen que estar ordenados en orden decreciente según el exponente de la x. Tomamos el término de mayor grado al lado de la izquierda y lo dividimos entre el término de mayor grado al lado de la derecha. 2x3 dividido x da 2x2 como resultado. Multiplicamos ahora 2x2 por x menos 2 y lo escribimos del otro lado cambiado de signo. Luego sumamos. Y volvemos a empezar. Tomo el de mayor grado al lado de la izquierda, menos 6x2, y lo divido entre x, obteniendo menos 6x como resultado. Multiplico menos 6x por x menos 2 y el resultado se escribe cambiado de signo. Sumamos, obteniendo menos 8x más 1. Dividimos menos 8x entre x, obteniendo menos 8 como resultado, y luego multiplicamos menos 8 por x menos 2, escribiendo el resultado cambiado de signo. Sumamos y obtenemos menos 15. En este punto terminamos la división de polinomios porque menos 15 no puede dividirse entre x menos 2, por lo que obtuvimos el cociente 2x2 menos 6x menos 8 y el resto menos 15. A tener en cuenta, si f y g son polinomios tales que el grado de f es mayor o igual al grado de g, y c de x y r de x son el cociente y el resto de la división de f sobre g, entonces f de x puede escribirse como g de x por el cociente más el resto, o lo que es lo mismo, el resultado de dividir f sobre g es igual al cociente más el resto sobre el divisor, es decir, más la cuenta que no pudimos hacer. Volviendo al ejemplo anterior, f de x dividido g de x nos da el cociente c de x como resultado más el resto dividido x menos 2. Es decir, f sobre g es igual a 2x2 menos 6x menos 8 menos 15 sobre x menos 2. En este caso, también podríamos utilizar el algoritmo de Ruffini para hacer la división, porque el polinomio del denominador es un factor lineal. De hecho, el factor lineal x menos 2. Si planteamos el algoritmo de Ruffini, por supuesto, llegamos al mismo resultado. Observemos que en esta oportunidad, menos 15 es el resto. Veamos otro ejemplo. Tenemos el polinomio f y el polinomio g y queremos plantear la división f sobre g. El polinomio f es de grado 4 y el polinomio g es de grado 2, por lo que podemos plantear la división larga de polinomios. Pero recordemos que el polinomio tiene que estar ordenado, por lo que un paso previo al comienzo del algoritmo de la división es ordenar el polinomio en orden decreciente en el grado de sus términos. Es decir, f de x lo vamos a escribir como x4 más x2 menos 2. Planteamos la división. x4 más x2 menos 2. Consideramos el término de mayor grado al lado de la izquierda y lo dividimos entre el término de mayor grado de la derecha. X cuarta dividido x2 da x2 como resultado. Multiplico x2 por x cuadrado menos 3 y lo escribo del otro lado, cambiado de signo, y luego sumo. 4x2 dividido x2 da 4. 4 por x cuadrado menos 3, lo escribimos del otro lado, cambiado de signo, y sumamos. Finalizando entonces la división de polinomios, ya que no es posible dividir 10 entre x cuadrado menos 3. Luego el resultado de dividir f sobre g es x cuadrado más 4, es el cociente, más 10, el resto, dividido x cuadrado menos 3.
Veamos otro ejemplo. Vamos a dividir x cuadrado sobre x cuadrado más 1 de dos maneras distintas. Como el grado del polinomio que está en el numerador es igual al grado del polinomio que está en el denominador, podemos plantear la división larga de polinomios. Luego, x cuadrado sobre x cuadrado más 1 se escribe como el cociente, que es 1, más la cuenta que no pudimos hacer, es decir, el resto dividido el divisor, menos 1 sobre x cuadrado más 1. Pero en este caso, podemos dividir los polinomios también de otra manera, con un truco. Sumemos y restemos 1 en el numerador. Si sumamos y restamos el mismo número, es como sumar 0, es decir, se mantiene la igualdad. Luego vamos a separar esta expresión en la suma de dos expresiones de la siguiente manera. X cuadrado más 1 sobre x cuadrado más 1 menos 1 sobre x cuadrado más 1. El primero de los sumandos vale 1, porque numerador y denominador son iguales, por lo que el resultado es 1 menos 1 sobre x cuadrado más 1. El mismo resultado que habíamos obtenido al realizar la división larga de polinomios. Un último ejemplo. Veamos dos formas diferentes de calcular el cociente de los polinomios que figuran en pantalla. Como el grado del numerador es 3 y el grado del denominador es 2, podemos realizar la división larga de polinomios. Observemos que en esta oportunidad el resto es 0, por lo que la división de los polinomios da como resultado 4x menos 4, o lo que es lo mismo 4 por x menos 1. Pero en este caso podemos plantear otra forma de realizar la división, usando la descomposición factorial. Observemos, el polinomio del numerador puede escribirse como 4 por x menos 1 por x menos 2. Y el polinomio del denominador puede escribirse como x por x menos 2. Es decir, el polinomio del numerador y del denominador comparten factores en común, x y x menos 2, por lo que el resultado final es 4 por x menos 1, mismo resultado, por supuesto, que habíamos obtenido al realizar la división larga de polinomios.